pueden originarse desde el corazón mismo hasta cualquier tejido de nuestro organismo, pudiendo originarse en la piel, en el tejido celular subcutáneo, pudiendo originarse en los órganos internos como hígado, vaso, riñón. Entonces puede darse en cualquier parte de nuestro organismo. Vamos a clasificar a los tumores vasculares en tumores benignos, tumores de malignidad intermedia y tumores malignos. Esta clasificación lo hacemos específicamente teniendo en cuenta si forman canales vasculares y si tienen endotelio. Aparte de eso, también están lo que llamamos de ectasias vasculares, que se consideran unas malformaciones vasculares. No son tanto como, por así decirlo, tumores, no son considerados de neoplasias, pero son malformaciones vasculares. Tumores vasculares entonces constituyen un espectro de lesiones que van desde malformaciones vasculares hasta neoplasias agresivas. Se dividen en neoplasias benignas, neoplasias de malignidad intermedia y neoplasias malignas. Como ya dije, vamos a tener dos criterios en cuenta para hacer esta diferenciación. Tener en cuenta de si forma canales vasculares o cómo está su endotelio, la regularidad del endotelio. Forma canales vasculares significa que vamos a observar entonces como unos pequeños vasos en el tumor. Si llegan a formar canales vasculares, entonces estos se corresponderían a tumores benignos. Otra característica que tenemos en cuenta es cómo está el endotelio. Si el endotelio está regular, podemos observar entonces las células endoteliales en estos canales vasculares que revisten esto y es un endotelio regular. Entonces, nuevamente, eso es una característica de tumores benignos. Los de malignidad intermedia tal vez formen algunos espacios vasculares, pero no va a ser bien definido y tampoco su endotelio. Por otro lado, los tumores malignos mismos, estos muchas veces ya no forman, si nosotros observamos en la microscopía, ya no forman canales vasculares bien visibles, se observan unos espacios en forma de hendiduras nada más. Y como ya no tienen un endotelio regular, sucede que las células sanguíneas, los eritrocitos, extravasan. Entonces no hay regularidad de endotelio. Podemos encontrar algunas que otras células endoteliales, pero esas células endoteliales van a estar alteradas, no van a ser células planas más. Esas células proliferan, generalmente se observa la proliferación de esas células endoteliales por fuera de los canales vasculares. Y los eritrocitos, como ya dije, extravasan. Ahora voy a ponerle los eritrocitos en azul. En vez de estar los eritrocitos, aquí por ejemplo nosotros veríamos dentro del vaso sanguíneo, en el benigno. En el maligno nosotros encontramos eritrocitos extravasados. No solamente en las hendiduras, sino también fuera de ellas, porque ya no tiene regularidad de endotelio. Esta imagen, ¿qué les parece? ¿Que corresponde a un tumor benigno o a un tumor maligno? Maligno.
Miren bien las características, dijimos, si forma canal vascular y si tiene endotelio. Mas ele não tem uma extravasação de eritrócitos. Aquí lo que estamos observando es el canal vascular. Los eritrocitos no están extravasados fuera del canal. Están dentro del espacio vascular. Son grandes esos Mas a espacios. forma dele está diferente, prof. No, no es que tenga que ser como yo les dibujé, ¿verdad? Solamente que verifiquen que tiene canal vascular. Esto es un canal vascular que no siempre va a ser redondito como yo les dibujé, ¿verdad? Pero tiene que también endotelio. Tiene células endoteliales que revisten y ese endotelio es regular. A mayor aumento, es la misma imagen, podemos percibir mejor que los eritrocitos están dentro de los espacios vasculares. Observamos la regularidad del endotelio. Este otro espacio vascular también está revestido por endotelio. Ahora sí. ¿Les parece que es un tumor benigno o maligno? Maligno. Este sí tiene todas las características que mencionamos de malignidad, ¿verdad? Características de malignidad. Por el hecho de que estamos viendo unos espacios vasculares en forma de hendidura nada más. No son bien formadas. Nótese que tratan de formar canales vasculares, pero ya no se observan que tienen una estructura vascular. Hay unos espacios nada más, como unas hendiduras. Las células endoteliales proliferan y no solamente van a encontrar alrededor de los espacios vasculares, sino también van proliferando hacia otros espacios. Eritrocitos extravasados, porque ya ni siquiera se entiende la estructura vascular. Esto corresponde a uno maligno. Como ya les dije, son numerosos los tumores vasculares. Las que nosotros vamos a estudiar, vamos a clasificarlos en tumores benignos, de malignidad intermedia y tumores malignos. De entre los tumores benignos está el hemangioma que puede ser capilar, cavernoso y el granuloma piógeno. Está el tumor glómico y las ectasias vasculares. Las ectasias vasculares en realidad no son neoplasias, estas son malformaciones vasculares. Los tumores vasculares de malignidad. ¿Cómo? O que é um tumor glómico? Un tumor glómico es un tumor que se origina en las células musculares del vaso. El hemangioma se origina en las células endoteliales. El tumor glómico se origina en las células musculares lisas. Los intermedios o de malignidad intermedia está el hemangioendotelioma y el sarcoma de Kaposi. Con respecto al sarcoma de Kaposi, tenemos que tener en cuenta que es un tumor que podemos clasificarlo como un tumor de malignidad intermedia o como un tumor maligno. Por el hecho de que existen varios tipos de sarcoma de Kaposi. Vamos a clasificarlos en 4 formas clínicas: tipo clásico, tipo africano, relacionado al trasplante y relacionado al SIDA. El tipo clásico es el que sería el que tiene un comportamiento menos agresivo, ¿verdad? Por eso vamos a clasificarlo como de malignidad intermedia. El tipo africano es el más agresivo y vamos a clasificarlos como malignos, también como el asociado al SIDA y el asociado a trasplante.
Como tumores malignos tenemos, aparte del sarcoma de Kaposi, tenemos al angiosarcoma y el hemangiopericitoma. Las ectasias vasculares, como ya les dije, estos no son nada más que unas malformaciones vasculares, no se consideran como verdaderas neoplasias. El término ectasia en sí, esto se utiliza para cualquier dilatación local de una estructura. Y telangiectasia se usa para describir una dilatación permanente de los pequeños vasos preexistentes, ya sean estos capilares, vénulas o arteriolas de la piel o membranas mucosas, que forman una lesión roja discreta. Las lesiones, las ectasias o las telangiectasias, estas pueden ser congénitas o adquiridas. Como ya les dije, no son neoplasias verdaderas. Otra ectasia vascular, o sea, la primera ectasia vascular y la más frecuente que vamos a estudiar es el nevus flammeus, también denominado de marca de nacimiento o mancha de nacimiento. Como ya dice su nombre, ahora se lo va a tener al nacer ya. Es la forma más común de ectasia vascular. Se va a observar como una lesión plana de color rosa o morado oscuro. Aparece en la cara o en el cuello por acumulación de vasos dilatados. La buena noticia con el nevus flammeus es que la mayoría involucionan espontáneamente con el tiempo. Como por ejemplo estamos viendo esto acá. La mancha de vino Oporto es una forma especial de nevus flammeus. Estos tienden a crecer durante la niñez, causan un engrosamiento de la piel y no se desvanecen con el tiempo, a diferencia del nevus flammeus. Cuando la mancha de vino Oporto se aparece en la región, en el territorio del nervio trigémino del quinto par, se asocia a un síndrome. Ese síndrome llamamos síndrome de Sturge-Weber. También se lo denomina de angiomatosis encéfalo-trigeminal. Como ustedes sabrán, síndrome, la palabra síndrome se refiere a conjunto de signos y síntomas. Entonces, aparte del nevo rojo vinoso que vamos a observar, también esto se va a acompañar de angiomas venosos homolaterales en las lectomeninges corticales, retraso mental, convulsiones, hemiplegia y opacidades radiológicas en el cráneo. Es bastante raro, ¿verdad?, este trastorno. Bueno, aquí entonces vemos el síndrome de Sturge-Weber, en donde dijimos de que aparte de observar la mancha de vino Oporto, también observamos de que se va a acompañar de angiomas en las lectomeninges, así también vamos a ver que se acompaña de retardo mental, convulsiones, etc. Luego, otras ectasias vasculares que están y son frecuentes son las telangiectasias en araña. Como dice su nombre, estas son bastante parecidas a la forma de una araña. Son lesiones vasculares no neoplásicas con una forma general parecida a la de una araña. Las lesiones se manifiestan en una serie radial, son pulsátiles, de arterias o arteriolas subcutáneas dilatadas, que forman como si fuesen las patas de la araña, sobre un núcleo central que forma como si fuese el cuerpo de la araña. Generalmente estos vasos, estas arteriolas subcutáneas dilatadas,
palidecen con la presión. Las telangiectasias de araña ocurren comúnmente en la cara, en el cuello o en la parte superior del pecho, que quiero decir del tórax. Generalmente se asocian con estados de hiperestrogenismo, por eso es más frecuente observarlo durante el embarazo. O en la cirrosis tendría relación con el aumento de la presión venosa de la vena porta. O hipertensión portal también llamado. Observamos en la imagen cómo realmente se parece a una araña. Las patas de la araña, distribución radial, los vasos dilatados sobre un núcleo central, ¿verdad? Que sería el cuerpo de la araña. Otra ectasia vascular rara, pero bastante llamativa, es la telangiectasia hemorrágica hereditaria, también llamada de enfermedad Osler-Weber-Rendu. Como dice su nombre, telangiectasia hemorrágica hereditaria. Quiere decir de que es un trastorno autosómico dominante, ¿verdad? Entonces, sí o sí, se hereda. Hemorrágica porque puede sangrar con facilidad. Esto está causado por mutaciones en genes que codifican componentes de la vía de señalización del factor de crecimiento transformador beta de las células endoteliales. Estas son malformaciones compuestas por capilares dilatados y venas que están presentes ya al nacer. Se distribuyen sobre la piel y las mucosas orales, las vías respiratorias, la mucosa del tracto gastrointestinal o de la vía urinaria. Estas lesiones tienen una pared muy delgada y pueden romperse espontáneamente, en el caso causando una hemorragia. Ahora, si está en la mucosa nasal, puede causar epistaxis, que es la hemorragia nasal, una hemorragia gastrointestinal o hematuria si está en el tracto urinario. Otras lesiones, ahora vamos a hablar de las neoplasias realmente. Vamos a iniciar hablando de las neoplasias benignas como el hemangioma. Como ya dice su nombre, ¿verdad? Por la nomenclatura, ustedes ya saben que es un tumor benigno. Son lesiones muy comunes en infantes y niños. Representa 7% de todos los tumores benignos de la primera y segunda infancia, o sea, son bastante frecuentes. La mayoría de las veces, estos tumores son tumores superficiales que aparecen en la cabeza o en el cuello, aunque también pueden localizarse en órganos internos como por ejemplo hígado, riñón, vaso, que son otras localizaciones frecuentes también. El hemangioma lo clasificamos en hemangioma capilar y en hemangioma cavernoso. El hemangioma capilar de esos dos tipos es el más frecuente. Y como dice su nombre, se originan en capilares, ¿verdad? Estos pueden presentarse en la piel, principalmente de la cabeza, el cuello, en los tejidos celulares subcutáneos, las mucosas de la cavidad oral, en los labios, en hígado, vaso y riñones. Una característica importante del hemangioma capilar es que estos pueden involucionar con la edad. Microscópicamente vamos a observar de que están formados por unos capilares con una pared fina y un estroma escaso, son hipercelulares.
A la macroscopía suele manifestarse como unas lesiones rojizas de superficie lobulada y son sangrantes. A la micro, entonces, conjunto de capilares compactos de paredes finas con estroma escaso, pero sí hipercelular. Pequeños capilares, entonces, pero que tienen una regularidad endotelial. Un tipo de hemangioma capilar que es bastante llamativo es el hemangioma juvenil, también llamado de hemangioma capilar tipo fresa. Estos se originan principalmente en la piel de los recién nacidos, son muy frecuentes y pueden ser múltiples. Van creciendo con rapidez en unos meses, como estamos viendo en esta imagen, múltiples, ¿verdad? Se observa de que recibe ese nombre tipo en fresa, porque es parecido a la fresa. Fresa sería morango. Es muy parecido entonces a la frutilla o a la fresa, por el color, ¿verdad? Que es un rojo intenso, y la superficie que tiene unas pequeñas depresiones. Como están viendo acá, está causando una ptosis palpebral, ¿verdad? Este niño no puede ni siquiera abrir su ojo porque el tumor comprime aquí la pálpebra. Comienzan a desvanecerse entre el primer año hasta los 3 años de edad, comienzan estos a desaparecer. Se puede observar una regresión completa hacia los 7 años de edad, pudiendo ser menos o más, ¿verdad? Y con tratamiento esto puede incluso acelerarse, hacer una regresión más rápida. Como en este caso, es el mismo niño, en donde vemos aquí su fotito, en donde ya no tiene el tumor. Regresión completa del hemangioma juvenil. Aquí observamos un hemangioma y la regresión completa después, ¿verdad? Deja sin alteraciones. Nótese que acá estaba levantando la oreja. Cuando el tumor involuciona, esto vuelve a la normalidad. Un gran hemangioma capilar juvenil, agarrando toda la pierna, y después con tratamiento probablemente esto involucionó más rápidamente. Observamos aquí los capilares, ya que es un hemangioma capilar. El otro tipo de hemangioma es el hemangioma cavernoso. Recibe el nombre de cavernoso porque realmente forman unos espacios vasculares muy grandes, parecidos a cavernas. Están formados entonces por canales vasculares grandes y dilatados. Son más grandes que los hemangiomas capilares, están peor circunscriptos y son infiltrantes. Tumores benignos, pero son infiltrantes. Afecta a estructuras profundas y no desaparecen espontáneamente. Pueden tener la misma distribución que el hemangioma capilar, es decir, pudiendo presentarse en piel, tejido celular subcutáneo, pudiendo presentarse en hígado, vaso, riñón. La diferencia es que no van a desaparecer de manera espontánea. Podemos observar como una masa bien delimitada que no tiene cápsula, puede ser infiltrante, como ya dijimos, compuesta por espacios vasculares cavernosos, llenos de sangre, separados por estroma de tejido conjuntivo. Aquí vemos los espacios cavernosos separados por un estroma de tejido conjuntivo. Lo mismo en esta imagen.
los espacios vasculares grandes, dilatados, separados por estroma de tejido conjuntivo. Pueden ser tumores destructivos localmente. Cuando se presenta, aparte de presentarse en piel, en tejido celular subcutáneo, hígado, vaso o riñón, cuando también afecta al cerebro y cerebelo, forma parte del síndrome de von Hippel-Lindau. Aquí observamos al hemangioma. La microscopía vemos grandes espacios vasculares en forma de cavernas separadas por estroma de tejido conjuntivo. La misma imagen que ya observamos, grandes espacios vasculares separados por estroma de tejido conjuntivo con revestimiento endotelial. No sé si a ustedes les sucede, pero acá en Pedro Juan está haciendo mucho calor. Sí, profe. Es imposible vivir sin aire y yo al menos pongo el aire, siento frío, aumento la temperatura, siento calor, no encuentro un término medio. Bueno, continuando con tumores benignos, está el tumor glómico o también llamado de glomus. Este es un tumor pequeño, bastante pequeño, que se origina en la porción distal de los dedos. Suele medir entre menos de 3 milímetros, que es usualmente su medida más frecuente, ahora suele ser bastante pequeños, como ya les dije, y no sobrepasan un centímetro. Son muy dolorosos porque imagínense que este tumor se origina por debajo de la uña, ¿verdad? Se origina en el lecho subungueal. Al originarse en el lecho subungueal es como si fuera que al crecer va separando la uña de lo que es el dedo en sí, ¿verdad? Y esto es muy doloroso. A la microscopía, nosotros vamos a ver que estos están compuestos por canales vasculares ramificados y células glómicas, que son células musculares lisas, en nidos o en agregados. En esta parte está el glomus o el tumor glómico. Se retiró la uña para poder hacer la decisión quirúrgica del tumor. Y aquí observamos el tumor. Bastante pequeño, pero no por eso que no va a ser doloroso. Como ya dije, son muy dolorosos. Y a la microscopía están formados por espacios vasculares, grandes espacios vasculares, revestidas por células musculares lisas que se colocan o en agregados o en nidos. En este caso más bien están en nidos, ¿verdad? Uno al lado de otro. Aquí observamos otra vez cómo se disponen las células glómicas. Con eso terminamos lo que son tumores benignos. Hablamos de lo que fueron las ectasias vasculares, de los cuales mencionamos que el más frecuente es el nevus flammeus. Así también están algunos que son bastante indolentes, como por ejemplo las arañas, las telangiectasias en araña. Otros que pueden afectar
el origen del nervio trigémino y pueden tener una manifestación así más llamativa por formar parte de un síndrome, como el síndrome de Sturge-Weber. Otros podrían ocasionar sangrado, ¿verdad? Como la enfermedad de la telangiectasia hemorrágica. Y después hablamos de los tumores benignos, en donde nosotros damos especial énfasis a los hemangiomas, que clasificamos en hemangiomas capilar y cavernoso. El hemangioma capilar dijimos que se da principalmente en niños, en lactantes, y podíamos clasificarlo esto también en hemangioma capilar juvenil, que es el tipo fresa. Estos tienden a desaparecer de manera espontánea alrededor de los 7 años de edad. El hemangioma cavernoso, esto también puede tener una distribución similar al hemangioma capilar, pudiendo darse en piel, tejido celular subcutáneo, pero así también podría llegar a afectar cerebro y cerebelo, que en el caso va a tener una manifestación nerviosa, ¿verdad? Y allí pasamos a llamarle de síndrome de von Hippel-Lindau. Los cavernosos se diferencian del capilar, que no tienen una involución espontánea. A la microscopía forman grandes espacios vasculares, por eso le decíamos cavernosos. Pero todos ellos eran tumores benignos. Ahora vamos a empezar a hablar de los tumores malignos, iniciando por el angiosarcoma. Angiosarcoma entonces es una neoplasia endotelial maligna. Se origina en las células endoteliales. Son más frecuentes en adultos mayores, a diferencia de los otros que eran benignos y eran más frecuentes en niños. El angiosarcoma se da a edades más avanzadas. Afecta frecuentemente piel, partes blandas, mama e hígado. Cuando se da en hígado, esto se asocia generalmente con agentes carcinogénicos, como por ejemplo arsénico, que podemos encontrar en los pesticidas. Puede asociarse al torotraz. El torotraz es un medio de contraste utilizado para las colangiografías, antiguamente utilizado para las colangiografías, porque hoy en día, como se vio que tiene un potencial carcinogénico, se ha reducido bastante su uso, porque no solamente puede predisponer a la formación de angiosarcomas en el hígado, sino también al hepatocarcinoma, que es un tumor sumamente agresivo también. Y así también otro carcinogénico que se asocia al angiosarcoma hepático es la exposición al plástico PVC, que se utiliza como un revestimiento del techo, ¿verdad? Principalmente los trabajadores de esto. No las personas que viven bajo un techo de PVC, sino que los que trabajan con esto. Los angiosarcomas pueden ser tumores bien diferenciados, moderadamente diferenciados o indiferenciados o pobremente diferenciados. Vamos a hacer esa clasificación dependiendo de cómo forman las estructuras vasculares. Si son tumores que forman canales vasculares, un endotelio atípico, entonces llamamos de bien diferenciado. Si son tumores que tienen un endotelio atípico, que tienen un crecimiento compacto, podrían ser moderadamente diferenciados. O si son tumores que están formados por células anaplásicas sin ningún aspecto endotelial y casi ya no forman espacios vasculares, entonces están pobremente diferenciados. De entre sus características morfológicas a la macroscopía, tal vez esta sea mucho menos llamativa que los tumores benignos, que ustedes se dieron cuenta que podrían ser grandes tumores, esos tumores benignos. El angiosarcoma generalmente se presenta como un nódulo rojo, bien delimitado, pequeño y asintomático, como estamos viendo aquí.
Se presenta nada más como un nódulo rojizo, pequeño, bruscamente delimitado, y suelen ser asintomáticos, o sea, son mucho menos llamativos que incluso los tumores benignos, como el hemangioma capilar juvenil, que podría ir creciendo rápidamente y vieron que abarcó toda la pierna. En este caso no. Así a la macroscopía no suele llamar mucho la atención. Pueden aparecer, como ya dijimos, en la piel. Aquí yo les estoy mostrando uno que apareció en la piel, pero también pueden aparecer en órganos internos. Las lesiones más avanzadas pueden presentarse como unas masas grandes, carnosas, rojo pardo o gris blanquecino. En estas lesiones avanzadas es frecuente encontrar áreas de necrosis y áreas de hemorragia. La microscopía es variable. Como ya dije, puede variar de bien diferenciado, moderadamente diferenciado a pobremente diferenciado. Pueden estar compuestas por células endoteliales atípicas que forman canales vasculares, o pueden ser tumores de células fusiformes indiferenciados sin vasos sanguíneos visibles. Cuando estamos entramos y observamos a la microscopía estas características de tumores celular fusiforme indiferenciado, sin formación de vasos sanguíneos, y sospechamos de angiosarcoma, se pueden utilizar entonces la inmunohistoquímica marcadores específicos, como por ejemplo los marcadores de células endoteliales como el CD31 y el factor de von Willebrand. Vemos entonces, ¿verdad?, los eritrocitos extravasados. Hay algunas formaciones vasculares. Esto se correspondería a uno bien diferenciado todavía. Los angiosarcomas son tumores agresivos, invaden localmente los tejidos y pueden hacer metástasis a cualquier órgano. La sobrevida media a los 5 años es de 30% nada más. ¿Qué ustedes entienden por esto? Sobrevida a los 5 años. Significa de que si yo tengo 10 pacientes con angiosarcoma, solamente 3 de esos 10 van a llegar a vivir 5 años. Significa que 7 de esos 10 van a tener un desenlace fatal antes de los 5 años. Esto es lo que nosotros llamamos de pronóstico. Cuando se pregunta pronóstico en un examen, no se está refiriendo bueno, malo, porque bueno, malo es muy subjetivo. Nosotros tenemos que ser bastante específicos cuando hablamos de pronóstico, porque no le vas a decir al paciente, bueno, mira, tenés angiosarcoma y el pronóstico es malo. Y hasta ahí. No, tenés que ser bastante objetivo, ¿verdad? Tenés que decirle, es un tumor agresivo, tiene tratamiento, entonces hay una sobrevida de 30% a los 5 años. O sea, tenés 30% de probabilidad de que puedas llegar a sobrevivir 5 años. La mayoría de los tumores se da una sobrevida de 5 años. Existen algunos tumores malignos que pueden llegar, la sobrevida es mucho más larga, como por ejemplo los adenocarcinomas de tiroides, donde se mide la sobrevida en 10 años. Pero la mayoría se mide en 5 años. Entonces, cuando se pregunta pronóstico, ¿qué es lo que se está preguntando? Se está preguntando por esto, la sobrevida a los 5 años. Recordar que la sobrevida a los 5 años entonces es de 30% en el angiosarcoma.
Aquí vemos espacios vasculares. Todavía es un tumor bien diferenciado, ¿verdad? Porque podemos distinguir los canales vasculares. Angiosarcoma en el corazón. A la microscopía forman espacios o canales vasculares. Otro angiosarcoma, como ustedes pueden ver, la formación de canales vasculares es bastante deficiente. Vemos ya células endoteliales fusiformes, ¿verdad? Anaplásicas. Ahora vamos a pasar a hablar de otro tumor maligno. Como ya dijimos, este tiene dos clasificaciones. Puede ser de malignidad intermedia o puede ser maligno realmente, que es el sarcoma de Kaposi. El sarcoma de Kaposi es una neoplasia vascular causada por el herpes virus tipo sarcoma de Kaposi o también llamada de herpes virus humano tipo 8. Se reconocen 4 formas clínicas del sarcoma de Kaposi. Esta es la forma clásica, el africano endémico, asociado a trasplantes, y el relacionado con el VIH. La forma clásica se va a dar principalmente en varones ancianos de Europa del Este o del Mediterráneo. Se manifiestan como unas múltiples placas o nódulos rojo-violáceos en la piel de miembros inferiores. Comienzan en el pie y estos pueden ir creciendo en sentido proximal. Aumentan progresivamente en número y tamaño, se extienden en dirección proximal. Es la forma que nosotros dijimos que clasificamos de malignidad intermedia porque tiene un curso benigno, no llegan a ser metástasis. Son localizados exclusivamente en el pie, en los miembros inferiores. En su mayoría son asintomáticos estas placas. Entonces pueden originarse como unas placas, múltiples placas o nódulos rojo-violáceos en el pie y estos van aumentando en número y tamaño y se van extendiendo en sentido proximal, quiere decir que van a ir creciendo hacia la pierna. Como aquí estamos observando. Esto es una placa y estos serían los nódulos. El otro subtipo de sarcoma de Kaposi es la africana, también llamada de endémica. Esto se da principalmente en niños y jóvenes seronegativos al VIH. Ustedes saben de que África es endémico, ¿verdad?, en HIV. Por eso, para descartar que sea sarcoma de Kaposi asociada al VIH, se tiene que hacer el test de VIH y tienen que ser ceros negativos, porque si no, si salían seropositivos, los asociábamos al VIH. Niños jóvenes seronegativos al VIH, entonces. Esta es la forma maligna realmente del sarcoma de Kaposi. Podría tener un curso indolente, pero también puede ser sumamente agresivo. Puede adoptar la forma generalizada con compromiso ganglionar. Esta es la que puede afectar vísceras. El otro tipo de sarcoma de Kaposi es el relacionado al trasplante de órganos. Específicamente está relacionado al tratamiento inmunosupresor.
Estos pueden llegar a afectar ganglios linfáticos, mucosas y las vísceras. Las lesiones cutáneas muchas veces pueden estar ausentes. ¿Por qué sabemos que esto está relacionado y estrechamente relacionado al tratamiento inmunosupresor? Porque una vez que se suspende el tratamiento inmunosupresor, las lesiones también van a ir regresando. Aquí en esta imagen visualizamos, ¿verdad?, la forma generalizada con compromiso ganglionar del sarcoma de Kaposi africano. El otro tipo de sarcoma de Kaposi es el asociado al SIDA, que se ve en 1/3 de los pacientes con SIDA. Ustedes recordarán que el HIV, no sé si alguien habló. Bueno. La infección por HIV pasa por varias etapas, específicamente 3 en líneas generales. La primera etapa es del momento de la infección hasta las primeras semanas, en donde el paciente solamente cursa con un cuadro leve de síntoma gripal. Posterior a eso ya viene el cuadro de latencia, en donde el virus se va a multiplicar, o sea, va a haber la lucha entre el virus y los agentes defensores de nuestro organismo. Finalmente el virus va a multiplicarse en los linfocitos TCD4+, y va a disminuir a estos linfocitos, ¿verdad? Esa fase puede durar años, 10 años o más. Es la fase de latencia, es asintomático. Hasta cuando la inmunidad ya está tan baja, cuando los linfocitos descienden por debajo de 200, ahí entonces decimos que estamos en el estadio SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. En este estadio SIDA, como ya dice, hay una inmunosupresión ya bastante evidente y pueden aparecer infecciones oportunistas, como por ejemplo, infección por tuberculosis, por hongos, micosis, ¿verdad? Y así también el sarcoma de Kaposi, ya que el herpes virus también, no sé si se dieron cuenta, sería considerado como un virus oportunista. Se ve principalmente en varones homosexuales jóvenes. Las lesiones cutáneas se diseminan. La buena noticia con el sarcoma de Kaposi relacionado al HIV es que responden al tratamiento citotóxico y con el alfa-interferón. Muchos de los pacientes con SIDA mueren de otras causas relacionadas al SIDA que por el propio sarcoma de Kaposi. ¿Cómo? ¿Cómo son las lesiones en el sarcoma de Kaposi? Las lesiones pueden ir evolucionando. Pueden comenzar como unas manchas nada más, que vamos a llamarle de máculas. Las máculas son como unas manchas en la piel. Lesiones rojas o violáceas. Están confinadas a la zona distal de las extremidades inferiores, es decir, al pie. A la microscopía se observan que estas máculas están formadas por vasos sanguíneos dilatados, irregulares y angulosos, revestidos por células endoteliales y con infiltrados de células inflamatorias crónicas. Es un tumor maligno o de malignidad intermedia, pero nunca lo consideramos como tumor benigno. Entonces, ¿cómo observamos en esta fase? Es la primera fase de la lesión. Todavía se forman vasos sanguíneos. Estos vasos sanguíneos están dilatados, irregulares, angulosos. Y también hay todavía revestimiento endotelial. Las máculas pueden progresar a lesiones más grandes, sobreelevadas, que llamamos de placas. Las placas
Son lesiones que se extienden proximalmente, es decir, comienzan en el pie y se van extendiendo hacia la pierna. Y se convierten en placas elevadas. Las lesiones que eran máculas, aquí, la planta del pie, ahora se convierten en placas. Son más grandes y más violáceas. A la microscopía vamos a ver que las placas están formadas por canales vasculares dilatados e irregulares en la dermis. Canales vasculares dilatados e irregulares que están en la dermis. Están revestidos y rodeados por unas células fusiformes rechonchas. También tienen revestimiento endotelial, solo que son unas células endoteliales ya alteradas, porque son de aspecto fusiforme, rechoncha significa que serían más gorditos. Podemos encontrar presencia de eritrocitos extravasados y macrófagos con hemosiderina. Como el revestimiento endotelial ya no es de forma continua, permite la extravasación de eritrocitos que van a ser fagocitados por los macrófagos. Por ende, al descomponerse el eritrocito, un pigmento que se queda dentro del macrófago es la hemosiderina. Finalmente, de la evolución mácula, pápula, luego viene la formación de nódulos. Esto no siempre va a seguir esa secuencia. Puede que siga la secuencia. Esto se observa, cuando sigue esa secuencia, se observa principalmente en el tipo clásico. Pero los otros tipos podrían debutar ya con la formación de un nódulo. Nódulo, como dice su nombre, ¿verdad? Van a ser lesiones elevadas. Múltiples nódulos de color rojo vino o violáceo. A la microscopía estos están formados por células fusiformes, rechonchas, quiere decir que están gorditas, proliferativas con espacios a modo de hendiduras. Podemos observar también depósito de hemosiderina más pronunciado en los macrófagos. Podemos observar presencia de figuras mitóticas en las células anaplásicas. Están localizadas en la dermis o en el tejido celular subcutáneo. Esta es la fase de la lesión del sarcoma de Kaposi que va a cursar con afectación ganglionar y visceral. Aquí observamos la placa a la microscopía. Característica microscópica de la placa eran que se forman canales vasculares revestidos por células fusiformes, rechonchas, y podríamos observar eritrocitos extravasados que no se observan en esta imagen. Nódulos, en la fase de nódulos de las lesiones del sarcoma de Kaposi en la microscopía se caracterizan por la formación de hendiduras, células endoteliales fusiformes, rechonchas, eritrocitos extravasados, podríamos observar macrófagos con hemosiderina. Aquí ya ni siquiera forman canales vasculares. Aquí por lo menos formaban las hendiduras, ¿verdad? Preguntas con respecto a tumores vasculares. No, profe. Bueno, chicos, antes de continuar con tumores cardíacos, vamos a dar un receso. Yo quisiera ir a buscar algún medicamento porque estoy con cefalea. Entonces vamos a dar 20 minutos de receso. Ahí pueden aprovechar para ustedes también desayunar, etc. Ok, profe, gracias. Entonces, 8:23 volvemos. Ok.
Chicos, ¿están? ¿Volvemos? Sí, profe. Sí. Muy bien, antes de continuar, entonces voy a llamar ya la lista. A medida que vaya llamando, pueden ir prendiendo sus cámaras, por favor. Ana Paula, Presente. gracias. Alexandre, Trancou, profe. ok. Maria Pabli, Presente. Pabili, Pabili, isso mesmo, profe. perdón. Ok, Rafaela. Acá voy a ver quiénes porque ya no están para marcar. Luisa. Flavia Alves. Gustavo, Presente. tu cámara está ligada, Gustavo. No sé, Gracias. profe. Julia Barbosa. Presente, profe. Gracias, que inveja, toda deitada. Acabei de acordar, né? Faz uma hora. Adriana Eloína. Presente, prof. Presente. Gracias. Karen. Karen, muy bien. Presente Karen. Claudia de Almeida. Presente, profe. Gracias. Bruna de Lima. ¿Está Bruna? Rafaela de Matos. Presente, prof. Ai, peraí. Gracias. Arthur de Miranda. Presente, doutora. Estou pela computadora. Ok. Liandra Díaz. Presente, prof. Gracias. Cintia dos Santos. Presente, prof. Gracias. Prof, eu não ouvi me chamar Flávia. Flavia. Sim, Alves Guerreiro. Sobrenome. Alves Guerreiro. Ok. Presente. Omar Víctor. Kenia Cristina. Prof, ela caiu, tô tentando conectar. Ok. Tiene que avisarme ahora si se conecta. Gabriel Farías. Adechi María. Aquí, profe, estoy en el PC. Perdón. Joan Lucas. Gustavo López. Isabel Márquez.
Presente, doutora. Gracias. Julia Márquez. Acá, profe. Gracias. Joana Lidia. Presente. Gracias. Natania Ramos. Acá, profe. Gracias. María Julia. ¿Está María Julia? Gabriela Roda. Presente, prof. Gracias. Ana Carolina Rodríguez. Presente. Gracias. Mirna Keldrin. Acho que é de outra turma, doutora. Ok. Murilo Silva. Acá, profe. Gracias. Vanessa Siriani. Presente, prof. Gracias. Rafaela Jordana. Presente. ¿Está prendido tu cámara, Rafaela? Sim, prof, eu tô no computador que não tem. A câmera da minha mãe tá estragada. Ok. Mateus Souza. Presente, prof. Gracias. Deus. Fabiola Weber. Presente, prof. ¿Está ligado tu cámara? Presente. Ah, acho que eu liguei, não liguei? Está. Gracias. Leticia Weber. Presente, prof. Ligou? Gracias. André Valero. Trancou. Ok. Natalia Cristina. Acá, prof. Presente. María Yasmín. Acá, prof. Gracias. Y Gabriela Simiani. Trancou também, prof. ¿Trancó? Muy bien. No escuché sus nombres. Bruna de Lima. Omar Víctor. Kenia Cristina. Acá. O Omar tá no chat, doutora. Ok. Kenia Cristina. Aqui, Também profe. mandou mensagem no chat. Ok. Gabriel Farías. João Lucas. Gustavo López. María Julia. Mirna Keldrin no era turma, ¿verdad? Y eso. Muy bien, ahora continuamos con tumores cardíacos.
Con respecto a tumores cardíacos, solamente vamos a hablar de uno de ellos porque el corazón es una localización infrecuente de tumores. Son muy raros las neoplasias en el corazón. Puede ser asentamiento de metástasis también en el corazón. Representa aproximadamente 5% de los tumores secundarios, es decir, de la metástasis, en pacientes con cáncer terminal. Los primarios en sí son bastante raros. De entre los tumores primarios más frecuentes están los benignos. Algunos de los tumores benignos que podrían darse en el corazón son los mixomas, que es el más frecuente, fibromas, lipomas, fibroblastoma papilar, rhabdomiomas y como tumor maligno angiosarcoma, como por ejemplo el que ya estábamos viendo en la imagen, ¿verdad? Ustedes vieron cuando estábamos mostrando angiosarcoma, la imagen del corazón allí. En donde el angiosarcoma también podría localizarse en órganos internos, dijimos, y uno de ellos podría ser el corazón. Pero como les acabo de decir, cualquier tumor, ya sea primario, benigno o maligno, igual continúan siendo raros en corazón. Por ese motivo nosotros vamos a estudiar solamente el que es más frecuente, y el tumor benigno más frecuente en corazón es el mixoma. Entonces no se va a llamar, no va a ser rhabdomioma como cualquiera se imaginaría, ¿verdad? Porque pensamos de que es músculo cardíaco y podría originarse ahí un rhabdomioma. No. Aquí el más frecuente va a ser los tumores que se denominan de mixomas. Estos son tumores que se originan principalmente en las aurículas. La mayoría de ellas se originan en la aurícula izquierda, con una relación de 4:1. Bueno, ustedes recordarán de que en la etapa fetal, las aurículas se comunicaban por un foramen. Ese foramen llamamos de foramen oval. Desde el momento en que nacemos, este foramen es tapado por una membrana, la fosa ovalis. Resulta de que el mixoma se origina precisamente en esa zona. Tiende a originarse en la membrana de la fosa oval. Estos pueden ser tumores pequeños o pueden ser tumores bastante grandes. Pueden ser pediculados o sésiles. Como ya dijimos, la mayoría se origina hacia la aurícula izquierda. Cuando yo digo que son pediculados, significa que tiene un tallo, significa que el tumor tiene un tallo. Es decir, hay una superficie en la cual el tumor se va a originar y el tumor va a tener como un tallo. Eso significa de que es pediculado. Cuando utilizamos la palabra sésil, nos referimos a que el tumor no tiene tallo, está la superficie de origen del tumor y esta crece nada más ya sin un tallo. Si tiene un tallo, entonces le decimos pediculado. Y los mixomas pueden ser tumores pediculados o tumores sésiles. Pueden ser muy pequeños, medir menos de 1 centímetro, o pueden ser tumores bastante grandes, llegar a medir más de 10 centímetros. En el caso, podría estar ocupando todo lo que es la cavidad auricular, ¿verdad? De ahí va a venir también su sintomatología, en donde en la mayoría de las veces este es un tumor silencioso si es pequeño, pero cuando es de gran tamaño, como puede llegar a ocupar toda la cavidad auricular, esto causa obstrucción claramente. Estos tumores pueden estar compuestos por células musculares,
pueden estar compuestos por estructuras vasculares, células musculares lisas, estructuras vasculares, y así también pueden estar compuestas por unas células que secretan mucopolisacárido. Dependiendo del contenido que más abunda en el tumor, estos tumores podrían ser más duros y hemorrágicos, es decir, más sólidos. Por ejemplo, si tiene mayor cantidad de células musculares lisas, obviamente va a ser un tumor más sólido, recordando más hacia el leiomioma, ¿verdad? Y si tiene más componente mucopolisacárido, entonces el tumor va a ser más gelatinoso, va a ser blando y translúcido, dependiendo del componente que tenga. En esta imagen observamos al corazón. Aquí la aurícula se abrió para poder mostrar la presencia de un mixoma. Es un mixoma que se ve sólido, ¿verdad? No se ve translúcido ni nada. En esta vista no podemos ver si es sésil o pediculado, pero a mí me da la impresión como que tiene una pequeña sombra hacia allá, que esto podría ser pediculado. A la microscopía, estos pueden estar compuestas por células estrelladas o células globulares endoteliales y células musculares lisas. Las células estrelladas globulares pueden producir abundante mucopolisacárido, que es una sustancia extracelular, que a la microscopía el mucopolisacárido se tiñe de un color eosinófilo claro, o sea, va a adoptar una coloración rosada, claro, rosa claro, y entre ellos vamos a encontrar dispersos entonces las células estrelladas o globulares y las células musculares lisas también. Pueden contener estructuras glandulares, algunas veces incluso estructuras vasculares. Se ha visto también presencia de células inflamatorias en algunos tipos de mixomas, específicamente los linfocitos. A la microscopía, entonces aquí observamos abundante mucopolisacárido, todo eso rosado, clarito, amorfo, que estamos viendo aquí, corresponde a mucopolisacárido. Y las células aquí, la mayoría son células estrelladas, ¿verdad? Vemos células estrelladas, que son los que se encargan de producir ese mucopolisacárido. La clínica de este tumor, ¿cómo se va a manifestar clínicamente? Se van a manifestar clínicamente los mixomas. Los mixomas pueden causar obstrucción intermitente y posicional. Decíamos de que, a ver, ¿cómo se origina en la aurícula? Este tumor puede ir creciendo y si no es de gran crecimiento, entonces imagínense, este tumor podría ser móvil, ¿verdad? Recuerden que aquí en esta aurícula izquierda que llegan las venas pulmonares, ¿verdad? Y aquí del ventrículo izquierdo sale la aorta. Con el flujo sanguíneo, con la contracción, ¿verdad? De esto puede hacerse móvil si es pediculado. Y en algún momento podría obstruir lo que es la válvula. Aquí ustedes saben que tenemos la válvula mitral. Entonces, si se mueve esto podría causar la obstrucción de la válvula mitral. De esta manera, impediría entonces que se llene durante la diástole el ventrículo izquierdo y obviamente pasaría poca sangre. Al pasar poca sangre al ventrículo izquierdo, esto también envía poca sangre a la aorta, entonces va a haber isquemia en algunos órganos de manera transitoria, porque esto puede moverse nuevamente. Y esto podría, por ejemplo, el paciente manifestar que tiene síncope, ¿verdad? Que tiene esos tipo mareos, desmayo, que generalmente es posicional eso. Entonces podría hacernos sospechar de un mixoma, porque realmente no tiene síntomas así muy característicos. Como es una masa que se encuentra en la aurícula, así también esto,
ustedes saben que aquí circula bastante cantidad de sangre, entonces, la sangre al circular por ello, ¿qué podría hacer? El componente celular de la sangre, como las plaquetas, podrían encontrarse aquí e ir agregándose, ¿verdad? Estimular a la formación de trombos. Estos trombos podrían ¿qué? Pasar al ventrículo izquierdo y luego embolizar, causando isquemia en otros órganos. Además, podría cursar con malestar y fiebre. Esto porque, como encontramos en la microscopía, los linfocitos son capaces de liberar interleucinas que se encargarían de causar fiebre. Como los síntomas son bastante inespecíficos, es difícil su diagnóstico, entonces, su sospecha clínica incluso. Aunque hoy en día es más fácil por el hecho de que se solicitan estudios por imágenes, ¿verdad? El ecocardio, por ejemplo, es un estudio que, pasado cierta edad, se suele solicitar, entonces puede hacerse su diagnóstico por imágenes, como el ecocardio. Se puede percibir la presencia de la masa tumoral en la aurícula. El tratamiento es quirúrgico, es un tumor benigno, por ende es curativo, ¿verdad? Una vez que se retira el tumor, se considera curativo. Aquí vemos en esta imagen el corazón y en la aurícula abierta percibimos una gran masa de aspecto translúcido, rojo, ¿verdad? Porque esto entra en contacto con la sangre. Esto porque seguramente contiene bastante cantidad de mucopolisacárido. Aquí observamos la célula estrellada, ¿verdad? Aquí observamos las células globulares. Estas son otras células estrelladas. Aquí también vemos también estos puntitos que estamos observando. Estos se corresponden a infiltrado por linfocitos. Y obviamente el mucopolisacárido, ¿verdad? Esa sustancia rosada que estamos viendo en el fondo corresponde a mucopolisacárido. ¿Alguna pregunta con respecto a mixomas? No, profe. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar a otro contenido que ya incluye en el capítulo de corazón. Vamos a iniciar hablando del capítulo de corazón con miocardiopatías. Antes de iniciar a hablar de lo que es las miocardiopatías, siempre es importante recordar lo normal. Por eso ustedes en el primer año, en el segundo año, se dedicaron solamente a estudiar cómo estaba formado nuestro organismo, hablando de características anatómicas, histológicas, fisiológicas, etc.
Entonces me gustaría escucharles su descripción anatómica del corazón a un compañero y después alguien más puede hablarnos de sus características histológicas y fisiológicas. ¿Quién se anima a describirnos las características anatómicas del corazón? Está conformado por 4 cavidades, prof. Um átrio direito, ventrículo direito, átrio aurícula esquerda, ventrículo esquerdo. Está na posição entre torácica 4 e torácica 8, de atrás hacia adelante, de arriba hacia abajo y de derecha hacia izquierda. Muy bien, entonces aquí observamos el corazón. ¿Cuál sería su tamaño aproximado, peso? 200 a 250, eu acho. Gramos. 250 a 300 gramos. En los hombres puede llegar a pesar hasta 350 gramos, ¿correcto? Eso es en adulto, ¿verdad, doctora? En adulto, claro. El estudio anatómico se hace en adultos. Es comparado con el tamaño de un puño, es decir, si ustedes cierran su mano, esto es comparado, proporcional a tu cuerpo sería, ¿verdad? Entonces sería más o menos el tamaño de tu puño, tu corazón. 9 centímetros. Entonces a cada uno se correspondería allí. Aquí observamos entonces el corazón. Descripciones anatómicas tienen que describir forma, color, eso es importante. Porque después si nosotros vemos alguna variación, podemos describir esa variación. Recordemos A forma entonces, de pirâmide invertida, né, prof? Correcto, la forma es de forma de una pirámide invertida. Base Isso, com a superior. ponta mais hacia a esquerda. Muy bien. Base superior, que está más bien hacia la derecha su base, ¿verdad? Y su vértice inferior apuntado más hacia la izquierda. Como el compañero ya dijo, su dirección es de derecha a izquierda, de arriba a abajo. El ventrículo izquierdo o el vértice del corazón, bueno, ya dije todo ya, el vértice del corazón, para poder entender, esto se corresponde más al ventrículo izquierdo. Como el compañero ya mencionó, perdón, ya está formado por 4 cámaras, entonces vamos a ordenar nuestro conocimiento. El corazón, entonces, es un órgano muscular ubicado en el tórax, específicamente en el mediastino. Es una estructura en forma piramidal con 4 caras, una base, esa base es superior, correspondiendo a la salida o entrada de los grandes vasos, y vértice inferior que se corresponde específicamente al ventrículo izquierdo. Tiene 4 cavidades, 2 ventrículos divididos en derecha e izquierda, 2 aurículas derecha e izquierda. Como ya dijimos, el ventrículo izquierdo es el que me va a indicar el ápice cardíaco o la punta del corazón. Recordando de que tanto aurículas como ventrículos tienen estructuras musculares, pero en las aurículas nosotros encontramos algunas pocas fibras musculares, más bien estas están mezcladas con fibras elásticas, pero el ventrículo es enteramente muscular. Estos están separados por los septos, los ventrículos por el septo interventricular y las aurículas por el septo interauricular. El músculo cardíaco, entonces nosotros vamos a ver que es un poquito más engrosado la pared del ventrículo izquierdo. Esto porque el ventrículo izquierdo es el que va a impulsar la sangre a todo nuestro organismo. Mientras que el ventrículo derecho, como impulsa solamente la sangre hasta el pulmón, no necesita ejercer tanta fuerza. Entonces, por eso la pared del ventrículo izquierdo se ve más gruesa. Del ventrículo izquierdo vemos el nacimiento de la mayor arteria de nuestro organismo, que es la aorta. Del ventrículo derecho nace la arteria pulmonar.
En la aurícula izquierda llegan las venas pulmonares y en la aurícula derecha llegan las venas cava superior e inferior. Recuerden que está revestido, ¿verdad?, por el pericardio. El pericardio es una estructura serosa en donde consta de 2 hojas, parietal, visceral, y hay una pequeña cantidad de líquido entre ellos que permite el movimiento de esto. Como ya estaba diciendo, la función del corazón es la de impulsar la sangre, ya sea a los pulmones o a todo nuestro organismo. Toda la sangre de nuestro organismo entonces pasa por el corazón. Órgano muy, pero muy importante. Acá también características anatómicas que no les mencioné es que aurículas y ventrículos se separan por válvulas. Aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, tenemos la válvula mitral, derecho, válvula tricúspide. Las válvulas están compuestas a través, a su vez, por valvas, y esas valvas se ligan a los músculos papilares de primer orden del ventrículo por una estructura que llamamos de cuerdas tendinosas. El hecho de impulsar la sangre, esto se da en 2 tiempos. En el momento en que el corazón se va a relajar y se va a llenar de sangre, que llamamos de diástole, y en el segundo tiempo, en donde el corazón se contrae e impulsa la sangre, que llamamos de sístole. Recordando sus características normales, entonces, vamos a iniciar con las patologías. No puse acá imagen histológica, eso se me pasó, pero microscópicamente recordemos, ¿verdad?, de que estos están compuestos, principalmente nosotros vamos a hablar hoy de los ventrículos, de las patologías ventriculares, y los ventrículos están formados por células musculares estriadas, ¿verdad?, que son los miocardiocitos. Aquí puse un dibujito en donde representaríamos el corazón normal con sus cavidades. Aquí observando la aurícula, esa sería la cavidad derecha, ¿verdad? Y hoy nosotros vamos a hablar de las miocardiopatías o cardiomiopatías. Solo para atender, porque muchas veces con tantas cosas que hay que estudiar, tanto contenido, confundimos y obviamos esta pequeña palabra. Cuando yo digo cardiopatías, significa que son las patologías que afectan al corazón. Cualquier patología. Eso puede ser desde un infarto agudo de miocardio, desde una patología chagásica, cualquier patología que pueda afectar al corazón. Ahí se incluye todo lo que sea miocardiopatía, quiero decir, cardiopatías. Pero si yo digo miocardiopatías, yo me estoy refiriendo a ¿qué? A patologías que van a afectar de manera primaria al músculo cardíaco. Es importante diferenciar esto porque en el momento de estudiar, y como son muchos contenidos, muchas veces se obvia esta palabra y ella se confunde. Por ejemplo, si se les pregunta, ya vi casos en donde se les pregunta, describo las características morfológicas de las miocardiopatías estudiadas. Y que el alumno pone, escoge el que más le gusta, escoge infarto agudo de miocardio. Y describe todito infarto agudo de miocardio. Pero no corresponde, porque miocardiopatías nosotros vamos a estudiar que son patologías que afectan de manera primaria al músculo cardíaco. Y se clasifican en 3, miocardiopatía dilatada, miocardiopatía hipertrófica y miocardiopatía restrictiva. La miocardiopatía dilatada, como su nombre ya lo dice, vamos a observar la dilatación del corazón, el aumento de las 4 cámaras cardíacas, tanto ventrículos como aurículas. Este aumento, esta dilatación también se acompaña de un adelgazamiento de la pared del ventrículo, como están percibiendo acá. Este es el dibujo para compararlo con el normal, ¿verdad?
Estamos viendo que hay un adelgazamiento de toda la pared, desde el septo hasta las paredes de los ventrículos. La miocardiopatía dilatada se relaciona, aparte de tener una base genética importante, una base familiar, también se relaciona con otras sustancias tóxicas o agentes inflamatorios, como por ejemplo con el alcohol o con las infecciones por coxsackievirus. Acá, antes de iniciar a describir cada una de ellas, les voy a solamente recordar de que cuando nosotros nos estamos refiriendo a miocardiopatías, no estamos refiriendo a las patologías que afectan de manera primaria al músculo, es decir, directamente causan su lesión en el músculo. Y es importante hacer esta diferenciación porque existen patologías que van a causar, por ejemplo, el agrandamiento del corazón, como por ejemplo la enfermedad de Chagas, que se caracteriza por las organomegalias, ¿verdad? Cardiomegalia. La enfermedad de Chagas crónica, esta puede causar organomegalias, el aumento del tamaño del corazón, y es muy fácilmente confundible con una miocardiopatía dilatada. Pero hay que recordar que la enfermedad de Chagas, sus lesiones se dan principalmente en los nervios, no en el músculo. Entonces, no es una miocardiopatía. Por eso también se lo ha denominado a las miocardiopatías como miocardiopatías familiares, porque todas ellas tienen una base genética. La miocardiopatía hipertrófica, como ya dice su nombre, se va a caracterizar por la hipertrofia. ¿Qué significa hipertrofia? Aumento de los músculos. ¿Aumento de? Los músculos. Aumento de tamaño celular, ¿verdad? Y eso se traduce en el aumento del órgano. Entonces, cuando decimos hipertrofia nos referimos al aumento del tamaño celular, consecuentemente, si todas las células aumentan de tamaño, va a aumentar el músculo. La miocardiopatía hipertrófica, como ya dice su nombre, esta se caracteriza por el aumento de todo el músculo, entonces disminuye la cavidad cardíaca. A ver, Adriana pregunta más, ¿por qué que cuando se te... No, claro que su efecto al finalmente va a ser, la enfermedad de Chagas es lo que afecta las terminales nerviosas y al romper, por ejemplo, esas fibras de Meissner, etcétera, en el tubo digestivo, esto hace que se pierda un poquito el peristaltismo y con el tiempo esto se va dilatando y se va dilatando y se va ocurriendo megaesófago, megacolon y la misma cosa en el músculo cardíaco. Va ocurriendo la dilatación progresiva porque ya no se contrae con fuerza. Y siempre hay que hacer diagnóstico diferencial, ¿verdad? En todo esto, por eso yo les dije, ¿verdad? De que en todo, cuando observamos una miocardiopatía dilatada, es muy fácil confundir con una cardiomegalia chagásica. Entonces hay que hacer el diagnóstico diferencial. Obviamente estos chicos no es que se va, de primera instancia se va a hacer la biopsia. Y va a ser mucho más fácil si en primer momento ya se hace la biopsia, ¿verdad? Pero no. Nosotros acá, por ejemplo, vamos a ver que las causas, el 50% es genética. O sea, yo no voy a encontrar una base aquí que me va a decir un estudio de análisis de sangre o algo así, que me diga que esto es una miocardiopatía. Y para hacer la biopsia, imagínense lo que es hacer biopsia en el corazón.